a todos nosotros, que es la soberbia. El pecado, no el título de la charla, como decíamos, el pecado que ciega al hombre y lo pone contra Dios. Así es la soberbia. Vamos a empezar contando un hecho, dos hechos, que todos conocemos, pero es bueno recordarlos. No sé si se escuchan bien todos. ¿Escuchan bien? Bajo, más cerca. Acercar más. A ver, así. Entonces, surgió una discusión sobre quién debía ser considerado como el más grande. Jesús les dijo: los reyes de la tierra, de las naciones, dominan sobre ellas, y los que ejercen el poder sobre el pueblo se hacen llamar bienhechores. Pero entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que es más grande que se comporte como el menor, y el que gobierna como un servidor. Porque ¿quién es más grande, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No es acaso el que está a la mesa? Y sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Nuestro Jesucristo está enseñándoles, debido a esa discusión, que los apóstoles, nada más y nada menos que los apóstoles, los llamados por nuestro Jesucristo, estaban teniendo discusión ¿de qué? De quién era el más grande. Un acto de soberbia por parte de ellos. Estaban pensando, lo primero que piensan, ¿quién va a ser el más grande? Están conviviendo con nuestro Señor Jesucristo. La humildad no es que sea humilde nuestro Jesucristo, Él es que Él la humildad. Y tienen actitudes de soberbia con Él. Como la soberbia es terrible, ¿no? Como es un pecado que hay que combatir. Nuestro Juan, nuestro fundador, siempre dice, ¿no? La soberbia hay que combatirla hasta media hora después de muerto. En el sentido de que toda la vida hay que estar combatiendo. El que pare un poquito, no, yo ya soy humilde, yo ya estoy contento con mi humildad. Un soberbio de marca este. El orgullo, lo primero para ser humilde es reconocer que es orgulloso. Pero no nos quedamos ahí. San Pedro fue amonestado por nuestro Jesucristo contra el orgullo. Le dijo: antes de que el gallo cante 3 veces, tú me traicionarás. Le avisa de una traición. Y San Pedro, ¿qué dice? No, eso no va a ocurrir jamás. ¿Cómo voy a traicionarte yo que te amo tanto? Típica actitud de orgulloso. No reconoce y no reconoce también una corrección, un aviso que se le da. ¿Por qué? Porque, como decimos, el hombre se ciega y se aparta de Dios. Y solo se fía de lo que él siente, de lo que él ve, de lo que él cree. ¿Cómo se atrevería a decir no a nuestro Señor? ¿Cómo se atrevería a dudar de que él sabía y había proclamado que era Dios? Porque el San Pedro había reconocido a nuestro Señor Jesucristo como Dios. Sin embargo, el orgullo había llegado a ese punto, al punto de cegarlo. Horas después, nuestro Jesucristo había sido aprisionado, estaban interrogándolo, etcétera, etcétera. Horas después, le pregunta una criada: ¿y tú conoces? ¿Tú eres uno de ellos? No, yo no soy uno de ellos, medio que se escapa. La segunda vez: ¿tú eres uno? No, que voy a ser yo discípulo de él, no, nada que ver. La tercera vez que le dicen, ya maldiciendo: pero dejadme en paz, no sé cuánto, yo no soy uno de ellos. Cada vez peor la traición. 3 veces lo negó. De repente el gallo canta. Y ahí sale nuestro Jesucristo y le ve. Y las 2 miradas se encuentran. Ahí San Pedro se acordó: tú me vas a traicionar. A partir de ese momento San Pedro, evidentemente, sintió esa mirada, no una mirada que le acusaba, una mirada llena de afecto. Nuestro Jesucristo, viendo a todos los que estaban alrededor, no encontraba a nadie, ningún amigo, podemos decir. Al más cercano que encontró era a uno que le estaba traicionando, pero seguro que fue un consuelo, porque vio en los ojos de San Pedro ese arrepentimiento, ese deseo de convertirse, ¿no? Y fue la mirada que convirtió a San Pedro. Pero el acto de San Pedro fue un acto de orgullo, para ver cómo, aun estando tan cerca de nuestro Jesucristo, el orgullo tenemos que combatirlo siempre, 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 siempre. Muchas personas reconocen muchos defectos que tienen. No, yo tengo un temperamento explosivo, yo soy, como dicen aquí, mecha corta, yo me enfado mucho, yo soy poco paciente, pero gente que diga yo soy orgulloso, nunca se escucha. Precisamente por ese orgullo, no querer reconocer.
Mientras seamos orgullosos, no podemos conocer a Dios. El orgulloso no puede conocer a Dios. ¿Por qué? Porque la mirada, para conocer a Dios, hay que tener la mirada alta, la mirada puesta en lo alto, en lo sobrenatural, en las cosas de Dios. El orgulloso, ¿dónde tiene su mirada? Puesta en sí mismo. Tiene la mirada baja, o en sí mismo o mirando a los otros desde arriba. Como él es superior, ve a los otros desde arriba y está mirando a todos desde arriba. Entonces no tiene posibilidad de ver hacia arriba, porque él está en lo más alto. Por lo tanto, no puede conocer a Dios. Por eso el orgullo, la soberbia ciega a la persona y se aparta de Dios, porque no quiere conocerlo, por esa superioridad que él se cree que tiene. Es tremendo el orgullo. En sentido opuesto, al orgulloso le gusta asumir una postura de superioridad, tendiendo a despreciar a los demás y dejándose llevar por la envidia. El orgullo siempre trae otros pecados. Evidentemente el orgullo, ¿por qué es el orgullo? Por comparación, muchas veces. Yo soy orgulloso, ¿por qué? Porque yo no tengo eso, porque yo quiero eso, porque tal persona tiene tal virtud y yo no la tengo, esa persona recibió tal gracia y yo no la recibí. Y luego él desea esas cosas, es envidioso el orgulloso. Entonces es llevado por la envidia cuando se da cuenta de una cualidad de los otros. Con su temperamento difícil, el orgulloso se acaba volviendo una persona de trato problemático, a quien todos evitan. El orgulloso no es una persona que la gente quiere estar con él, todo lo contrario, porque el orgulloso, como solo vive pensando en sí, se vuelve una persona insoportable, lo contrario, como veremos, de la persona humilde. Pero llegaremos ahí. Las Sagradas Escrituras nos hablan del orgullo, en muchos sitios. Tobías: no permitamos a la soberbia infiltrarse en nuestras palabras y sentimientos. O sea, que en nuestras palabras y sentimientos no haya nada de soberbia. El principio de la soberbia es apartarse de Dios y alejar de su hacedor su corazón, alejar el corazón de Dios. El principio de todo pecado es la soberbia. Lo veremos después, lo que dice Santo Tomás de esto. Los soberbios, muchos se han burlado de mí, pero yo no me he apartado de su ley. Los soberbios podrán decir lo que quieran, se podrán burlar de mí, pero yo no me apartaré de la ley de Dios. Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes da la gracia. Dios no quiere a los soberbios nada, pero a los humildes les da la gracia. Escucha la oración del humilde. Pero vamos a ver la definición, cómo podemos definir la soberbia. Estrictamente hablando, la soberbia es el orgullo que lleva a la persona a igualarse a Dios o a ponerse en antagonismo con Dios. Es la persona que quiere igualarse a Dios. En el fondo, muchas veces lo comentamos, es la que quiere quitar a Dios de su trono y ponerse en el trono de Dios. Por lo tanto, no seguir sus normas, no seguir sus leyes. ¿Y seguir qué leyes? Seguir mis leyes, mis normas, porque yo me creo superior a todo, incluso a las leyes de Dios. Consiste en una estima de uno mismo o amor propio indebido, que busca la atención y el honor. Eso nos dice el Catecismo. Santo Tomás nos dice: considera la soberbia no como simple pecado capital. Sabemos que es uno de los pecados capitales. No es uno simple, sino como la raíz de donde proceden todos los demás vicios y pecados. El orgullo es la raíz. Un árbol, sabemos que pone uno la semillita y va sacando esa semillita. Todos hemos hecho ese experimento en el colegio, ¿no? Y se va viendo cómo va saliendo como un pelito casi, y va siendo la raíz, y de esa raíz luego va saliendo el tallo, las hojas, y luego ya cuando crece el fruto. Entonces, la raíz de todo pecado es el orgullo. Por lo tanto, es importantísimo que nosotros conozcamos más sobre la soberbia, sobre el orgullo, para yo arrancar de mi alma, luchar contra ese orgullo, contra esa raíz de los pecados, porque eso me ayudará a vencer otros pecados que yo tengo. ¿Que son por qué? Porque yo soy orgulloso, porque soy soberbio, porque me pongo en el centro de mi vida. La raíz de todo procede entonces del orgullo, la raíz de todos los pecados y vicios. En este sentido, la soberbia es más que pecado capital, es la fuente de todo pecado. Supone el culto idolátrico de sí mismo. Uno sabe que tiene la obligación de dar culto ¿a quién? A Dios.
Ese es el principio y el fundamento de toda nuestra vida. Servir, reverenciar y dar gloria a Dios. Y mediante eso salvamos nuestra alma. Pero el orgulloso, no hace eso. El orgulloso quiere servirse a sí mismo, alabarse a sí mismo y ponerse en el centro. Y mediante eso, perder su alma, condenarse. Porque el orgulloso lo que consigue en el fondo es la condenación eterna. El soberbio no repara en medios y procedimientos para sobresalir sobre los demás. Él busca todas las estratagemas, hace todo lo posible para sobresalir. Y si a veces afecta una postura, ostenta una postura de aparente humildad y falsa modestia, es tan solo como táctica sagaz e hipócrita para alcanzar mejor sus objetivos. Hay veces que el orgulloso, para obtener sus objetivos, de dominar sobre todos, de estar por encima de todos, muchas veces él, lo veremos después en la parte final, toma como una posición de humildad, de modestia, de falsa humildad y de falsa modestia. ¿Para qué? Para que en el fondo todo el mundo se fije en él, para que en el fondo todo el mundo hable de él. Mira qué persona virtuosa, mira qué persona buena, mira qué persona modesta. No lo está haciendo por una humildad auténtica, lo está haciendo por una falsa humildad, como veremos después. ¿Qué formas hay de orgullo? Las formas son variadísimas, pero Santo Tomás nos dice 4 importantes. El orgulloso se atribuye a sí mismo los bienes que ha recibido de Dios. Dios nos ha dado a todos nosotros unos bienes. El orgulloso se los atribuye a sí mismos. A sí mismo se los atribuye. O, otra forma, es que cree que los dones que tiene los ha recibido por su propio mérito. Entonces, 2 cosas. 1, los méritos que yo he recibido los he recibido por mis propios méritos. Porque Dios ha visto lo capaz que yo soy, lo inteligente que yo soy, y me ha dado dones para que yo pueda hacer el bien. Eso es una forma de orgullo. O se atribuye, Dios me ha dado unos ciertos dones y yo me los atribuyo, no los retribuyo a Dios. El orgulloso es un ladrón, porque algo que le ha dado Dios, él se lo apropia. Él se jacta, jactarse de bienes que no se poseen en absoluto, o al menos no en tanto grado. El orgulloso es de esos de que se jacta de tener cosas que no las tiene. Pueden ser virtudes morales o pueden ser cosas incluso materiales. En el fondo vemos que es un mentiroso. Vemos que se juntan en el orgullo todos los defectos. El orgulloso desea exclusivamente el propio brillo, con desprecio a los demás. El orgulloso no tiene caridad, no se preocupa por el prójimo, solo quiere brillar él. La persona humilde, la persona que tiene caridad, quiere incentivar a los otros para que crezcan. ¿Qué tipo de crecimiento? Que crezcan en el amor de Dios y en el amor al prójimo. Eso es lo que quiere la persona humilde. El orgulloso no. El orgulloso quiere ser él el que brille y le da igual todos los otros. Lo importante es que él esté en el centro. Y aquí vamos a ver 3 cosas importantes, 3 ejemplos, podríamos decir. Hay muchos, ¿no? Evidentemente, 3 ejemplos de pecados de orgullo. Si nosotros analizamos los pecados de la historia, los grandes pecados de la historia, vemos que son el orgullo, evidentemente, por todo lo que estamos diciendo como raíz. Entonces, el pecado de Satanás, el pecado de Adán y Eva, el pecado de Caín, matando a Abel, la torre de Babel, todos son pecados de orgullo. Todas las grandes revoluciones que fueron hechas para no respetar los principios, las desigualdades, el orden puesto por Dios, todas esas revoluciones fueron hechas por orgullo. El pecado de Lucifer: no serviré. ¿No serviré a quién? A Dios. Él era el más alto, uno de los más altos ángeles que existían, con más dones. Esos dones él se los apropió. Y estaba ya lleno de orgullo. Cuando Dios, nos dicen los teólogos, le reveló el plan de la encarnación, de que Dios nacería, se encarnaría en un hombre, nacería de una virgen, María Santísima, el demonio dijo: no serviré, non serviat. ¿Por qué? Porque él tenía el gaudium fantástico de ser como Dios y no quería estar por debajo de nadie. Otro pecado, el pecado de Adán y Eva. El pecado de Adán y Eva
Primero, como sabemos, lo tentaron de gula, comeréis, comed este fruto. Después, curiosidad, se os abrirán vuestros ojos, y al abrir vuestros ojos seréis como dioses. Pecado de orgullo, querían ser como dioses, y ellos aceptaron. Y más todavía, Adán le echaba la culpa a Dios por el pecado, por haberle dado una compañera, no porque Eva le tentó, sino porque le dice, yo comí el fruto de la mujer que tú me diste, como echándole la culpa. ¿Por qué? Porque el orgulloso no reconoce sus faltas. Incluso con Dios, le echa la culpa a Dios. Tú me diste esta mujer por la cual yo caí también, claro que sí. Ella me incentivó y yo caí en la falta, pero porque el orgulloso no reconoce nunca las faltas. Y luego podríamos otro pecado, nuestros pecados de orgullo. Aquí entraríamos en un examen de conciencia. Cada uno de nosotros, si analizásemos bien nuestra confesión, podríamos ir viendo cómo cada pecado tiene en el fondo esa raíz que decimos que es el orgullo. Y aquí estaría nuestro pecado, los pecados nuestros de orgullo. ¿Cuántos pecados de orgullo habremos cometido? ¿Cuántas veces habré dejado de retribuir a Dios la gloria que le debo dar? Quise utilizar los dones, los talentos que Él me dio para mi propio bien, para mis caprichos y no para retribuirlos a Dios. Es un vicio, el orgullo, que se oculta fácilmente. A veces es fácil detectar un orgulloso, pero a veces es un orgulloso que, como decíamos, quiere esconderse. ¿Para qué? Para que la gente no descubra que él es orgulloso, y precisamente por esa falsa humildad, falsa modestia, él se va a aprovechar para que todo el mundo hable de él. Es universal, no podemos pensar que no lo tenemos. Si aquí hay 80, 90, 100 personas, yo les garantizo que todos nosotros tenemos orgullo. No vamos a preguntar, pero podríamos decir, ¿hay alguien que se crea que no tiene orgullo? Yo, padre, yo, y empieza a levantar las manos ahí. Sería un poco raro. ¿Por qué? Porque vemos realmente cómo en esa raíz de todos nuestros pecados está ese orgullo. Y demostraría un orgullo, propiamente el no reconocer esas faltas. A veces el orgulloso, cuando se comentan charlas, por ejemplo, como esto, sobre la soberbia, sobre el orgullo, uno inmediatamente, el orgulloso, se pone a pensar en una charla cuaresmal, más como lo que estamos haciendo, es como un retiro, una especie de retiro de unas horitas, de un rato. Es para uno aprovechar y estar uno con Dios y ver cómo yo puedo mejorar en mi alma, en mi conciencia, sin tener que comentárselo a nadie. Uno mismo, hablar con Dios y reconocer con Dios mis faltas. Pero el orgulloso no hace eso. El orgulloso, cuando hablan de cualquier defecto, en este caso del orgullo, se pone a pensar en los otros. Es que mi esposo, claro, esto se le aplica como un guante a mi esposo, o a mi hijo, o a mi amigo con el que trabajo todos los días. Esto está dedicado para él. Y esto que acaba de decir el padre, pero es que justo esto, madre mía, en vez de aplicárselo uno mismo. Característica de la persona orgullosa, cuando encuentra todas las aplicaciones en el prójimo. Es que esto le encaja perfectamente a los otros, menos a mí. Porque como yo soy tan humilde, a mí esto no me viene para nada, esto. El orgullo puede presentarse de varias maneras y tiene varios nombres. A veces nos confundimos todo en el fondo va a ser orgullo, como veremos. Orgullo, soberbia, vanidad. ¿Qué es la vanidad? Es el deseo de ser apreciado y quedar bien. Cuando yo quiero ser apreciado por los otros, que los otros me vean bien, etcétera, etcétera, y que quedar bien, eso soy vanidoso. Engreimiento, soy engreído ¿cuándo? Cuando uno se cree muy importante, necesario. Yo soy necesario en esa función, en ese aspecto, entonces, en cualquier función, en cualquier cosa que pensamos, yo soy necesario. Una persona engreída. Y nosotros sabemos que cualquier función puede ser, o cualquier situación puede ser sustituida por otra persona. Sobre todo llega el día que se muere y otra persona viene y lo sustituye. Es así, la ley natural. Entonces, así es la vida. Pero el orgulloso no. Él se cree que es el único que puede realizar esa cosa.
Y para colmo, no se da cuenta que cualquier cosa buena que tengamos nos viene de Dios, no de nosotros mismos. La persona engreída no reconoce que todo lo bueno viene de Dios, que eso es fundamental. Cualquier cosa buena que viene de Dios, cualquier cosa buena que nosotros hagamos, viene de Dios. Y eso tenemos que saber retribuírselo a Dios. Muchas veces, no, qué bien le ha salido esto. Pues sí, gracias, es que yo sí, ya me lo decía mi abuela, que yo soy tan bueno, ¿no? Mi madre siempre me lo dijo, que tú, chico, llegarás lejos. No, pues gracias a Dios que esto ha salido bien, que se han quedado contentos con esto que he hecho, con esta comida que uno ha realizado, con este ambiente esta convivencia que hemos hecho, etc. Agradecérselo a Dios, que es el que nos ha dado la gracia, el que nos ha dado los dones. ¿Cuántas veces hacemos eso nosotros en la vida? Pues muchas veces nos apropiamos, somos engreídos. Arrogantes. Una persona arrogante, mostrar actitudes de superioridad a los demás. Yo siempre soy superior a los demás, yo tengo siempre que estar por encima de los demás. Alguien dice algo, yo soy superior, yo sé más, yo conozco más. Entonces se demuestra siempre superior a los demás. Una persona arrogante. Tremendo esto, autosuficiente. Qué desgracia la persona autosuficiente. Creer que no necesito de Dios. La persona que se vale por sí mismo, autosuficiente. Es suficiente consigo mismo. Una desgracia eso. Persona orgullosa. No necesita de Dios. Yo puedo hacerlo todo solo. Es una desgracia eso. La persona que es autosuficiente es una desgracia. Y si se fija, todo le va a salir mal. Todo lo puede por sí mismo o cree que no necesita tampoco de otras personas. Todos nosotros necesitamos apoyo colateral. Unos con otros que nos vayamos apoyando. Incluso para la vida espiritual, claro que sí. Para practicar las virtudes, para crecer en la santidad. Tenemos que apoyarnos mutuamente. Apoyo colateral. El autosuficiente, no, yo no necesito a nadie. Podría estar solo, que yo iría creciendo en mi ego, porque es lo único que va creciendo en su ego, en su orgullo. Pero no, es todo lo contrario a la persona humilde. El orgulloso, tremendo esto también, el soberbio, es susceptible. Ay de la persona orgullosa que usted le vaya a corregir algo. Ay de la persona orgullosa que usted le vaya a dar un consejo para que él mejore. Ay de la persona orgullosa que usted quiere decirle algo. Va a explotar, le va a decir cualquier cosa, a lo mejor no en el momento. Muchas veces es el momento, pero después se enfada con usted, después ya la próxima vez no le habla, le mira ya como, ah, sí, usted es aquel que sí, le evita. Y ahí empiezan, cuando uno le niega el saludo al otro, se queda un mes, años sin hablar. ¿Cuántas veces en la familia, en amigos, no? Ah, no, yo con fulanito no le hablo porque una vez, ¿qué pasó? Ya ni me acuerdo qué pasó. ¿Cuántas veces pasa eso? Ya uno ni se acuerda lo que pasó, la discusión que tuvo o qué le dijo, que no le habla por eso. No ve que es orgullo. Persona que está cegada de amor propio. Hay manifestaciones concretas. Entonces, el orgulloso es un prepotente, muchas veces con las personas que tiene a su alrededor, con familiares, con trabajadores, con empleados. Es prepotente, impaciente, atropellado a la hora de decir las cosas. Muchas veces la persona orgullosa, los problemas muchas veces en el tráfico. Yo sé que aquí no hay, todo el mundo cuando conduce súper tranquilo, pero en el caso de que hubiese alguien, en otros países existe esa cosa, yo aquí, pues yo creo que no debe pasar. Pero eso muchas veces es por orgullo, porque se enfada con el otro, no sé cuánto, ¿no? En esos países pues pasa eso, ¿por qué? Porque es una persona orgullosa. ¿Por qué? Porque no soporta a las otras personas cómo manejan. Porque a veces el otro está manejando tranquilamente, como manda la ley, etc., y el otro quiere pasar rápido. Entonces se enfada. Y luego vienen, pues pasa lo que pasa, ¿no? Entonces pierde la paciencia, se enfada, a veces chocan, a veces no sé qué. Eso en otros países, aquí seguro que no pasa. Entonces, hay también otras manifestaciones. Pensar que lo que uno hace, recordemos que todo esto no es para una cosa hipotética, para otras personas, es para cada uno de nosotros, nos lo apliquemos y luego en el examen de conciencia veamos si somos de esos o no somos de esos. Pensar de lo que haces o dices está mejor hecho o dicho que los demás. Es que esto que yo he hecho, yo lo haría de otra manera, yo lo diría de otra manera,
porque yo siempre lo hago mejor yo. Disputar sin razón o cuando la tienes incluso, insistir con tozudez y de mala manera con otras personas. Discutir sin razón, ¿cuántas veces, no? Es que esto, pero ¿por qué está discutiendo? Es una cosa tontería, pero es que, ¿por qué le voy a dar la razón? Y el otro entonces sigue y dale, que dale, tozudo ahí. Despreciar el punto de vista de los demás. Entonces, una conversación. En la conversación uno tiene que dialogar unos con otros. Uno habla, el otro expresa su punto de vista. Entonces, uno habla y da su punto de vista o su opinión y el orgulloso se cierra. ¿Se cierra a qué? A su opinión solamente. ¿Por qué? Porque no quiere escuchar nada que venga fuera de él. Bueno, el orgulloso se cita continuamente a sí mismo. Normalmente otras personas, no, porque fulanito, hay un santo que dijo, el orgulloso vive citando, no, porque yo una vez hice tal cosa, porque yo cuando una vez dije, en una charla expliqué tal cosa, porque yo una vez se cita a sí mismo continuamente el orgulloso. Excusa inmediatamente cuando se le reprende. En vez de amar la reprensión, reprende al justo y él te amará. Hay un dicho en la liturgia, ¿no? El orgulloso no solamente no acepta la reprimenda, sino que vive excusándose. No, usted podría haber hecho, sí, yo es que esto lo he hecho por tal cosa, es que. Vive siempre excusándose. Ve con mucha facilidad los defectos de los otros. Claro, todos tenemos defectos, y una obra de misericordia es soportar con paciencia los defectos del prójimo. Pero el orgulloso le encanta ir buscando los defectos. Entonces ya ve una persona, ya, este tiene tal defecto, este tal, y luego va y va a sacarlo, a ver si es verdad que tiene esos defectos, ¿no? Porque me parece orgulloso. El orgulloso, usted difícilmente le escuchará a usted disculparse. Perdón, disculpe, me confundí, ay, debería haberlo hecho de otra manera. El orgulloso son palabras tabús. No existen esas palabras, porque le cuesta. El orgullo se lo impide. Le pega un empujón a una persona sin querer, aunque sea sin querer, ¿qué le cuesta decir perdón, mire, disculpe, o ha hecho una cosa mal y el otro le dice, ay sí, pues disculpe, oiga, no debería haber hecho esto, la próxima vez a ver si... El orgulloso no reconoce su falta. Y podríamos seguir, vamos a pasar porque podríamos seguir aquí hablando y... Esto lo vamos a dejar para después. Gravedad del pecado de la soberbia. ¿Cómo es el pecado de soberbia? ¿Es un pecado grave? ¿Es un pecado mortal? ¿Es un pecado venial? ¿Es una imperfección? ¿Qué será? La soberbia, hemos dicho que uno quiere quitar el puesto a Dios, en el fondo. Entonces vamos a ver, porque claro, como todo tiene matices. La verdad está en los matices. Santo Tomás de Aquino dice esto. En el principio de la soberbia humana es apartarse de Dios. Es el principio de la soberbia humana, apartarse de Dios. Es decir, se considera como la raíz de la soberbia el hecho de que el hombre, en alguna medida, no se somete a Dios ni a su regla. El soberbio no se somete a Dios ni a su regla, a los mandamientos. Por eso es la raíz de todos los otros pecados. Ahora bien, es claro que el que no se somete a Dios, el no someterse a Dios es pecado mortal. El no someterse a Dios es un pecado mortal, porque equivale a apartarse de Él, a romper la amistad con Él. Si yo quiero ser amigo de Dios, yo voy a estar cerca de Dios. Yo voy a hacer cumplir las leyes que Dios me pone, voy a cumplir sus mandatos, sus preceptos, voy a intentar seguir su palabra, la palabra que escuchamos continuamente en el Evangelio, voy a querer aplicarla. ¿Por qué? Porque amo a Dios. El orgulloso no, él sigue sus normas, sus leyes, sus caprichos y por tanto aparta a Dios. Y en ese aspecto es un pecado mortal. ¿De dónde se sigue que la soberbia? Nos dice Santo Tomás, en sí misma es pecado mortal. Entonces, gravedad, la soberbia es de suyo pecado mortal, pero podría ser venial por parvedad, porque sea materia leve de materia, o por imperfección del acto. Entonces, por ejemplo, un pecado mortal, soberbia contra Dios, negarse a aceptar la fe católica, negarse a aceptar los preceptos de Dios. No, yo creo en Dios, pero tal precepto
honrar a tu padre y a tu madre, no, eso no lo soporto, eso de honrar a sus padres y a tu madre, eso era antiguamente. Hoy en día yo hago lo que quiero, yo ya soy mayor, no tengo que honrarlos. Mentir, bueno, yo puedo mentir porque a veces, entonces yo no estoy cumpliendo, yo por soberbia me estoy creando mis propias leyes, entonces estoy cometiendo un pecado mortal. Puede haber, como dice aquí, cuando la materia no es grave, es una materia más leve, puede ser un pecado venial. Entonces, en caso de duda, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que se aconseja siempre. Yo, a la hora de confesarme, que es donde obtengo el perdón de mis pecados, voy al confesorio y le digo, mire padre, tengo esta duda, no sé si este acto de soberbia que habré hecho es un pecado mortal, es un pecado venial, porque he sido orgulloso en tal aspecto. El sacerdote le va a ayudar, le va a decir, y ahí uno deja todas sus faltas, sus pecados, y se va tranquilo con el propósito de mejorar, de cambiar. Entonces, hemos visto cómo la soberbia es uno de los pecados más peligrosos, con los cuales debemos ser más atentos, en los cuales debemos luchar para arrancar esa raíz que está en nuestro alma de la soberbia y no cansarnos. No, pero es que yo voy luchando mucho tiempo para ser más humilde, para perfeccionarme, para respetar a los otros, para escuchar a los otros cuando hablamos, para no hablar solamente yo en una conversación, para pensar mil cosas, sí, que uno quiere mejorar, no cansarse. El demonio lo que quiere precisamente es eso, es que nos desanimemos de luchar contra la soberbia. Y a él va a triunfar. La soberbia es uno de los pecados más peligrosos por varias razones, porque se insinúa cautelosamente hasta en las buenas obras. Uno haciendo buenas obras puede ser orgulloso, puede pecar de orgullo. Uno haciendo el bien puede pecar de orgullo. ¿Cómo es eso? Uno las hace esas buenas obras. Yo sé que debo hacer todas las cosas que haga por amor a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero yo puedo hacer esas buenas obras, que entonces ya no serán tan buenas, por amor a mí mismo. ¿Para qué? Para que la gente vea una obra de caridad. Entonces yo ayudar al prójimo o hacer una visita a un enfermo. Yo voy a ir a un hospital a visitar a un enfermo, a rezar por él, a llevarle un consuelo, una palabra de estímulo. Pero yo no lo estoy haciendo por amor a Dios, ni siquiera por amor al prójimo. Yo lo estoy haciendo para que la gente vea lo bueno que yo soy. Para que la gente vea lo piadoso que yo soy, la caridad que yo tengo. En el fondo, está haciendo esa buena obra por orgullo. Por lo tanto, detrás de esa buena obra está el orgullo. Entonces no tiene ningún mérito eso que yo hago. Todo lo contrario. Está siendo más brasa sobre mi cabeza. Por lo tanto, lo importante que todo lo que yo hago en mi vida, hacerlo por amor a Dios y no por amor a mí mismo. Porque estas esas cosas que yo puedo decir, no, pero yo hago tal cosa. Sí, yo sé que tengo el orgullo, pero yo hago esas buenas obras. ¿De qué sirven esas buenas obras si no son hechas por amor a Dios? Tremendo. Y sabemos lo que nuestro Jesucristo, cómo rechazaba. Porque el que se deja dominar por la soberbia, lleva consigo una de las señales más claras y terribles de la reprobación. Es reprobado ¿por quién? Por Dios, por nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el único pecado que Cristo rechazó con indignación en el Evangelio fue el orgullo y obstinación de los fariseos. Continuamente. El orgullo, la obstinación, la hipocresía de los fariseos. Son reprobados los orgullosos. Por eso no es buen negocio ser orgulloso. Por eso tenemos que combatir contra el orgullo, sabiendo que el orgullo nos ciega, que nos aparta de Dios. Pero uno no puede hacer una charla, una meditación, una charla cuaresmal sobre el orgullo, sobre la soberbia. Vale, todas esas cosas que hemos visto. Yo veo que tengo un montón de cosas de eso. ¿Y cómo lo soluciono? ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es la medicina para eso? Entonces, en esta parte de la charla viene la solución, viene la medicina, viene el remedio que nosotros tenemos que tomar para cambiar. ¿Cuál es ese remedio? Nosotros sabemos que todo defecto, mejor dicho, toda virtud tiene un defecto contrario. Entonces, en este caso, el defecto se llama orgullo, soberbia, y la virtud se llamaría
humildad. La virtud que tenemos que practicar. Nuestro Jesucristo nos dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si queremos aprender a seguir los caminos de nuestro Jesucristo, tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Santa Teresa de Jesús decía: en esta tierra nada importa más de lo que la humildad. La persona que es humilde le va a ir todo bien, va a saber afrontar cualquier dificultad, cualquier adversidad. ¿Por qué? Porque ya está llena de Dios. San Alfonso María Ligorio: nunca seremos verdaderos hijos de María si no somos humildes. Nosotros que la gran mayoría somos esclavos de María, no seremos verdaderamente esclavos de María si no somos humildes, como es ella el ejemplo de humildad. Si quiere practicar la pureza, la honestidad, cualquier virtud, sea humilde. Busque la humildad y le ayudará a fortalecerse en todas las otras virtudes. En la Biblia también, en las Sagradas Escrituras, un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias, Señor. En los Salmos, la oración del humilde atraviesa las nubes. La oración del humilde llega hasta Dios. Dios escucha con atención, beneplácito la oración del humilde. El que se ensalce será humillado y el que se humilla será enaltecido. El que vive enalteciéndose va a terminar humillado. ¿Cuántos ejemplos en el Evangelio? Nuestro Jesucristo dice: cuando vas a un banquete no te pongas el primer lugar, ponte el último. No va a ser que te pongas el primer lugar y te digan: no, que aquí está reservado, y terminas en el último lugar. ¿Por qué? Por orgulloso. Usted pongas el último. Y en caso, pero usted qué hace ahí, no, venga aquí, que usted. Entonces, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La humildad es tan importante que hasta un ladrón lo llevó al cielo. El buen ladrón fue humilde, reconoció su falta, se puso, reconociendo su falta, en las manos de Dios, y Dios le dio el perdón y le prometió la vida eterna. Tú estarás conmigo hoy en el paraíso. ¿Por qué? Porque lo dijo con humildad. Primer paso para ser humilde, como decíamos, reconocer que uno es orgulloso. El que no reconoce que es orgulloso jamás va a ser humilde, jamás. Humilde viene del latín, bueno, aquí podríamos la etimología, pero no vamos a profundizar mucho esto, si no, no nos va a dar tiempo. En el fondo, el humilde es el que se rebaja y se reconoce que nada es y nada tenemos que no venga de Dios. El humilde todo lo que tiene lo reconoce que viene de Dios. Lo que tiene y lo único que tenemos de nosotros mismos es el pecado y nuestro nada. El resto todo viene de Dios. Lo que es nuestro propio es el pecado, es nuestro nada. Todo el resto, cualquier buena acción que yo haga, cualquier cosa piadosa incluso que yo haga, una oración que yo haga, no es porque yo soy piadoso, porque a mí me han enseñado, es por una gracia de Dios. Y yo tengo que reconocer esa gracia de Dios, si no, soy orgulloso. El humilde vive reconociendo esas gracias. Por eso Santa Teresita del Niño Jesús, ¿qué decía? Todo es gracia. Porque ven todas las cosas la gracia de Dios. El resto son nuestras miserias, nuestras faltas, nuestros pecados. Eso es por mí. Eso sí que nos lo podemos enorgullecer de eso, ¿no? Y tenemos que evitarlo, evidentemente. ¿Por qué? Porque tenemos que meter en nuestra vida la gracia de Dios. ¿Para qué? Para ser humildes. La humildad es decirle a Dios: tú eres todo y yo soy nada. Pero no de palabra, creérnoslo de verdad, porque muchas veces es muy fácil decir: yo no soy nada, yo soy el último de los hombres. Pero luego uno viene despreciando a la gente, queriendo aparecer, que no está reconociendo que es el último de los hombres. El humilde realmente reconoce de Dios todo y reconoce que es el último de los hombres. Que sí, que tendrá sus dones, sus cosas, pero por sus miserias él se cree el último de los hombres. Y se lo cree seriamente. ¿Cuántos santos ha habido que con unas virtudes maravillosas se creían los últimos de los hombres? ¿Por qué? Porque eran humildes, auténticos. El humilde no está aspirando a la grandeza y la fama que el mundo tanto nos vende y tanto admira.
El humilde lo que quiere es reconocer cada vez más su dependencia total de Dios. O sea, para ser humilde tenemos que buscar vivir en esa dependencia de Dios, en esa gracia de Dios. Por eso, muchas veces la gente viene y pide, Padre, para hacer tal cosa, ¿qué tengo que hacer? Rece, pida la gracia. Para hacer tal otra cosa, rece, pide la gracia. Porque todo es gracia. Cualquier cosa que nosotros necesitemos o queramos hacer va a ser por la gracia de Dios. Porque muchas veces nosotros dudamos de esa gracia de Dios. Y entonces ahí está el lado orgulloso. Nos sentimos autosuficientes. Entonces yo no necesito de la gracia de Dios. No, yo sé que con decirle una palabra, ¿cómo voy a convertir a tal persona? Muchas veces una pregunta que la gente nos pregunta a los padres. ¿Cómo puedo hacer para convertir a tal persona? Primero de todo, rece. Pida a Dios que esa persona reciba una gracia y se abra su corazón. No, pero ¿qué le puedo decir? ¿Ve? Ya no está dudando de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque ya está queriendo hacer usted algo para convertir a esa persona. Que puede ser, claro que sí. Puede ser que Dios se sirva de usted de instrumento. Pero en el fondo está asistiendo una duda. Porque, sí, bueno, padre, sí, eso de rezar ya lo sé. Pero, ¿y qué le puedo decir yo para...? En el fondo está queriendo él ser el que le convierta. Y la conversión viene de Dios. Dios es el que toca los corazones. Y así cualquier otra cosa. Eso nos cuesta, ¿por qué? Porque somos autosuficientes. Santa Teresa decía que humildad es andar en verdad. La humildad es la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Es una frase conocida, como decimos, de Santa Teresa. ¿Y qué es nuestra verdad? Es que nada somos ante Dios. Todo lo que nosotros somos viene de Dios. El humilde reconoce esa verdad. Y el humilde no se va engañando tampoco. No, es que usted tiene que... No, el humilde reconoce la verdad. La humildad es la verdad. No vive mintiendo ni exagerando para un lado ni exagerando para otro. El que de verdad desea crecer en humildad, acepta humillaciones y acusaciones, aunque incluso sean injustas. Impresionante, esto es duro, ¿eh? Para practicar la humildad, esto es duro. Entonces, aceptar humillaciones y acusaciones, aunque sean injustas, siempre que esto no afecte a terceros, siempre que sean para mí, para que me están acusando a mí. Porque yo sé que cuando es por amor a Dios o cuando es incluso para defender al prójimo, yo ahí puedo actuar o defender. Pero cuando es para mí que me están acusando, que me están humillando, nuestro Jesucristo nos dice que tiene que perdonar al enemigo. Y ese es el enemigo que tengo que perdonar, el que me está humillando, el que me está acusando a mí, el que me está faltando a mí. No tenemos que tener, el humilde pasa por encima de todas esas cosas. El humilde no busca los primeros puestos, no busca estar destacando. Los primeros puestos, entonces, siempre. No es que ahora todo el mundo nunca se va a sentar en las primeras bancas, porque claro, como no hay que, entonces siempre todo el mundo ya apretado al fondo, no. No sabemos lo que quiere decir los primeros puestos, ¿no? Estar delante para que todo el mundo lo vea, ¿no? Estar en un sitio para que todo el mundo lo vea, estar en una reunión, en una conversación de amigos, hablando de eso para que todo el mundo lo vea, ¿no? No, el humilde no está así, no tiene esa actitud. No impone su criterio. El humilde no va imponiendo el criterio. Incluso muchas veces deja que los otros hagan la voluntad. No hace su voluntad, sino el criterio, la voluntad de los otros. ¿Cuántas veces uno recuerda de Monseñor Juan? ¿Cuántas veces, no? Pero del maestro de nuestro fundador, Monseñor Juan, el doctor Plinio Corrado de Oliveira, ¿no? Pues que tuve la gracia de conocerlo, ¿no? ¿Cuántas veces cosas de estas del criterio propio, ¿no? Él tenía un empleado y el empleado pues es el que nosotros normalmente, todos nosotros, ¿no? Hombres, mujeres, cuidamos de nosotros a ver qué nos vamos a poner al día siguiente. Entonces, ¿cuál es la ropa que me va a poner? Que me quede bien el zapato con el calcetín, con el pendiente, con no sé qué, con el peinado de mañana, con las gafas. Hoy en día están las gafas de colores para que coincida. Entonces, nosotros mismos vamos viendo qué es lo que nos vamos a poner. Si alguien me eligiese la ropa, diría, pero usted está loco, la ropa me la elijo yo, lo que me va a poner mañana. Pero el doctor Plinio tenía un empleado que él era el que le elegía la ropa, lo que se iba a poner al día siguiente, etc. Y el doctor Plinio aceptaba todo, nunca decía nada. Y había veces que el doctor Plinio decía simplemente, veía que hacía un poco de fresco, él era muy sensible
por la enfermedad que tenía, por la diabetes, etcétera, etcétera, muy sensible al frío. Entonces decía, no, luego por favor tráigame un pullover un poco más grueso, un poco más fuerte, más recio, porque siento que va a hacer frío, ¿no? Y el empleado le decía muchas veces, no, pero si no, claro, lo veía con función de su termostato interno, ¿no? Y decía, no, pero si no va a hacer frío, no está haciendo frío, no sé cuánto. Entonces le ponía un pullover finito. Entonces el doctor Plinio no decía nada, se ponía el pullover finito. Lo he llevado cuando estaba en el carro, cuando estaba fuera así, él decía, ¿puedo encender un poco la calefacción que estoy sintiendo frío? Le decía a otra persona sin que éste lo supiese. Porque muchas veces la tendencia nuestra, puedes subir la calefacción porque estoy aquí me estoy muriendo de frío, para que el otro se enterase. No, el doctor Plinio de una manera tranquila, suave, oye, podría encender la calefacción, sin que el otro se enterase, sin que se sintiese culpable de que estaba pasando frío, ¿no? Así es la humildad. No quiere imponer el criterio, deja que los otros, y nosotros, somos así. Tenemos que ir apuntando esas cosas, ¿no? Viendo en el examen de conciencia, porque como decimos, una charla cuaresmal, la charla de Cuaresma especialmente nos ayuda a crecer, a perfeccionar, especialmente en el amor de Dios, pero a profundizar evidentemente en todos aquellos aspectos que tengo que mejorar. La soberbia, vencer la soberbia, vencer el orgullo, el amor propio, todos esos pequeños gestos, actitudes que estamos viendo que yo tengo y que son indicios de que soy una persona soberbia y que yo tengo que ir corrigiéndome. Luego, en la humildad hay que tener cuidado porque puede haber también desviaciones. Puede haber lo que decíamos, la humildad no es mediocridad. A veces uno escucha, no, hay que ser humilde. Entonces ya automáticamente, si uno, por ejemplo, no voy a poner ese ejemplo, otro ejemplo. Entonces, humildad. Entonces, uno es humilde y automáticamente es una persona mediocre, medio tontita, medio sin fuerza vital, ¿no? Que le falta el aire. ¿Y qué tal usted? Muy bien, muy bien. Con la mirada que se le cae, que le pesan los párpados, la voz le cuesta salir, no tiene fuerza vital. El santo es todo lo contrario y es humilde, es una persona llena de fortaleza de Dios, no de rudeza, pero de fortaleza. Entonces, una persona, por ejemplo, que es alta, por ejemplo, no quiero una persona alta porque sea humilde, no tiene que ir toda encorvada. Entonces, como uno es alto, tiene que ir encorvado. Entonces, no, eso es falsa humildad, eso es mediocridad. El humilde tiene que ser, evidentemente, una humildad auténtica. La humildad es la verdad, como decíamos, consiste en andar en verdad, pero andar en verdad cuando nos sometemos a Dios con espíritu sobrenatural. Somos agradecidos con Él, reconociendo todo lo que nos ha dado, reconociendo nuestra completa dependencia del Creador y comprendemos que todo lo bueno que poseemos nos fue concedido por Él. Si yo tengo algo bueno, un don que Dios me ha dado, es porque Dios me lo ha dado. El orgulloso se lo apropia, pero el humilde no, él reconoce que esa cosa buena, ese talento que Dios le ha dado, incluso ese talento lo hace que fructifique, lo usa para el bien de las almas. Porque si de una parte existen en nosotros, infelizmente, defectos culpables o meras limitaciones naturales, de otra parte, la divina providencia no dejó a nadie desprovisto de cualidades y dones, sean estos mayores o menores. Todos nosotros, todos, absolutamente todos los hombres tienen cualidades que reflejan a Dios. Yo no puedo decir nada, no, es que este no sirve para nada. Seguro que ese hombre, en un aspecto, tiene una cualidad que refleja a Dios. Yo no recuerdo bien ahora el hecho, pero había un caso con el doctor Plinio que también se quedó encantado con este aspecto, que veía un hombre, estos pordioseros de la calle que iban con una especie de burro tirado, y cargando cartones, cargando todo tipo de cosas, ¿no? Medio casi basura, así, para luego pues venderla, ver qué le daban, ¿no? Y el doctor Plinio se quedó encantado. Yo no sé si lo va a contar bien, a ver, de lo que me acuerdo así. Se quedó encantado, creo que era con la perseverancia que él tenía, con la fuerza que él tenía para llevar todas esas cosas, con el entusiasmo y la fidelidad que él hacía ese trabajo, lo que él hacía. Entonces llevaba el animal, trabajaba con diligencia dentro de la pobreza y de la miseria en la cual vivía. Y el doctor Plinio se quedó encantado.
cómo Dios puso a cada hombre, sea en la situación que esté, dones maravillosos. Este hombre tiene ese don de ser una persona diligente, ser una persona que hace las cosas con prontitud. A pesar de la situación en que está, no se queda tirado, él quiere salir de la situación y se mueve. Es una persona que vive en la miseria, pero entonces el doctor Plinio se quedó admirando, en el fondo, admirando a Dios en una persona necesitada, en un mendigo, una persona pordiosera que estaba viviendo de la calle así. ¿Por qué? Porque es una característica de la humildad, la admiración. El orgulloso jamás va a admirar una cualidad del otro, jamás. Por todo lo que hemos dicho antes. Una característica de la humildad, entonces, es que admira. Y es muy importante eso. Pero antes de continuar con la admiración, vamos a cerrar lo de la falsa modestia que estamos diciendo. No caigamos, por tanto, en esa sutil forma de orgullo. Una manera de orgullo muy sutil, que se expresa al presentarse no como el último de los hombres, se presenta a uno como si fuese el último de los hombres, incapaz de realizar cualquier acción de valor. Esto constituye una falsa humildad. O sea, existe una humildad auténtica y existe una falsa humildad, que en el fondo es para que la gente vea lo humilde que soy yo. En el fondo es un orgullo, calificada por San Agustín como gran soberbia. Esa falsa humildad es una gran soberbia. Porque con tal clase de fingimiento la persona aspira a obtener una gloria superior. O sea, no es humilde para nada. ¿Por qué? Porque no está retribuyendo a Dios todo lo que tiene. Vamos a entrar en la admiración, así vamos terminando por aquí. La admiración, un método muy eficaz y poco enseñado. Es muy poco enseñado esto. Muchas veces cuando se habla de humildad, poquísima gente comenta esto. Que un remedio maravilloso contra el orgullo y para ser humilde es admirar al otro, admirar las cualidades. Entonces, poco enseñado para combatir el amor propio consiste en admirar las cualidades que hacen a los demás superiores a nosotros. Como decimos, todos tienen cualidades y en cada uno de nosotros tenemos aspectos que solo nosotros vamos a reflejar de Dios. Dios es infinito y cada uno de nosotros tiene un aspecto, por lo menos, que reflejamos de Dios. Entonces yo tengo que amar y que admirar ese lado en el cual el otro es superior a mí. Eso es la admiración. Y eso me ayuda a ser humilde, a vencer mi orgullo. Siendo todo hombre superior a los otros bajo cierto ángulo único y personalísimo, como decimos, la admiración de dichos aspectos es uno de los medios más eficaces, súper eficaces esto de la admiración, más eficaces y mejores para combatir el amor desordenado a sí mismo y a la vanagloria. ¿Por qué? Porque el orgulloso solo vive pensando en sí, no es capaz de ver a los otros, y menos las cualidades que él tiene. Por lo tanto, si queremos crecer en la humildad, si queremos pisar nuestro orgullo, nuestro amor propio, nuestra soberbia, admiremos las cualidades de los otros. Veamos, porque el orgulloso iba buscando ¿el qué? Los defectos. ¿Qué defecto tiene este? El humilde, ¿qué hace? Se encanta, analiza las cualidades del otro. Mira esto qué bonito, qué cualidad tiene. Qué cosa tan sencilla. Puede ser una cosa sencilla, pero la admira. La ama por amor a Dios. Nosotros somos así. Nosotros admiramos. Quien actúe así practicará de manera excelente la virtud de la humildad y también el primer mandamiento, como decimos. Luego, hay unos puntos aquí para ver en el examen de conciencia que hagamos sobre la humildad, ¿no? Entonces hay varios grados de humildad. Entonces, por ejemplo, no llamar la atención sobre sí. Entonces, yo llamo la atención sobre mí. Yo vivo llamando la atención sobre mí para que los otros me vean, para que los otros, aquí estoy, para que los otros me escuchen, para que los otros escuchen mi comentario. Querer aparecer es señal de vanidad de quien se pone en el centro. El silencio, saber callar. En cuanto no me dirijan la palabra, ceder a los otros la ocasión de hablar. Yo a veces sé respetar, sé mantenerme en silencio, escucho a los otros,
O soy de los que en una conversación empiezo a hablar por los codos, como se suele decir, hablo, el otro que... Porque a mí una vez me pasa, un momentito, que ay, sigue, y una vez, y entonces empieza a contar sus historias, muchas veces inventadas, agrandadas, ¿no? Porque el orgulloso, claro, vivió un hecho así, pero él lo amplía y, claro, porque está en el centro y vive una película, la cuenta y no deja a los otros que participen. Entonces, el orgulloso es así. La persona humilde, no, la persona humilde está en una conversación, en silencio, si tiene que intervenir, interviene, escucha a los otros. ¿Nosotros somos así? ¿O somos de los que, si no nos dejan hablar, ya nos enfadamos? Déjame hablar un momentito, oye, que estás hablando tú todo. El humilde sabe estar en silencio y hablar cuando tiene que hablar. Una cosa curiosa aquí, a lo mejor a algunos le llama la atención, esto es de San Benito. Moderación en la risa. El humilde, dice San Benito, disposición habitual. Una disposición habitual de reírse de una manera rápida y ruidosa, está de una manera, muestra el poco respeto de la presencia de Dios y la poca humildad, dice San Benito. Evidentemente, cuando uno tiene que reírse, pero hay personas que es que cualquier cosita ya como que explotan. En el fondo es por ese orgullo de querer aparecer, hasta con la risa. Para ver cómo hay 1000 aspectos. Y estos son, evidentemente nosotros estamos resumiendo lo que se podría tranquilísimamente dar un año sobre la soberbia. Solamente la soberbia, el orgullo, la vanagloria, cada uno ver los aspectos. Hay libros de moralistas, libros y más libros sobre todo este tema. Lo difícil precisamente es en una charla de 1 hora reducir todo esto, el orgullo y el remedio a la humildad, porque la humildad es lo mismo también. Aquí no hemos hablado de todas las excelencias de Nuestra Señora. El Magnificat. Ella es la que nos enseña la humildad, ella es la que vive la humildad, ella es el ejemplo nuestro en la humildad. Podríamos dar charlas y charlas solo sobre la humildad de Nuestra Señora. Pero por el poco tiempo que tenemos, pues vamos viendo estas pinceladas, ¿no? El orgulloso, el humilde, como la modestia en el porte, la manera como uno anda, cómo se comporta, cómo se sienta. Uno puede ver si la persona es humilde o es orgullosa. La persona orgullosa sabemos que si llama la atención sobre sí, pues va a querer también andar de una manera, no sé, para que todo el mundo la vea, ¿no? O el gesto cuando llega una conversación, entonces va a mirar hacia todo el mundo para que todo el mundo vea que ya llegó, ¿no? Entonces el humilde no, el humilde llega, ¿no? Tranquilamente, a veces ni uno se da cuenta que llegó. El otro no llega, se cae, aquí estoy, casi que firmando, no. Entonces, en la manera de comportarse, en la manera de andar, en la manera... Pues todas estas cosas nos dicen un poquito cómo es la persona, cómo somos nosotros. Y es importante repasar en nuestro examen de conciencia, si hemos dicho que el orgullo es la raíz de los pecados, es importante ver, incluso para mejorar en los otros aspectos, entonces yo cometí tal pecado. Entonces está el pecado, por ejemplo, yo robé un bolígrafo. Pero si yo analizo en mi examen de conciencia en base al orgullo, entonces, ¿cómo es? ¿Por qué yo lo robé? Porque yo no lo tenía, porque yo lo codicié, porque yo lo quería también, porque yo me comparé con el otro y porque ese lo tiene y yo no lo tengo. Hay un orgullo de fondo. Yo estaba codiciándolo por esa envidia. ¿Por qué? Porque yo me estaba poniendo en el centro. ¿Por qué yo no lo tengo? Entonces yo voy y robo. En el fondo está el orgullo. Yo estoy robando, ¿por qué? Porque me estoy comparando, porque estoy teniendo envidia, ¿por qué? Porque yo me estoy poniendo en el centro. Yo no tengo ese bolígrafo y yo lo quiero. ¿Por qué? Porque el orgulloso solo vive pensando en sí. Remedio maravilloso para seguir, y en esta Cuaresma, y con esto terminamos, ya les dejamos tranquilos, nuestro Jesucristo nos dice: si alguien quiere venir en pos de mí, se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. San Luis María Griñón de Montfort, en la carta a los amigos de la cruz, él va explicando incluso todos estos puntos, ¿no? Son 4 puntos que dice nuestro Señor. Quien quiere venir detrás mío. Todos nosotros queremos ir. ¿Qué es lo que hay que hacer? Negarse a sí mismo. Ser humildes. Reconocer todo. Entonces, si yo quiero ir en pos de nuestro Señor Jesucristo, si yo digo que yo soy un católico, que yo quiero vivir una verdadera Semana Santa, que yo quiero vivir una verdadera Cuaresma, que yo quiero vivir un cambio radical de mi vida, como los ejemplos que he vivido, como todas las cosas que he escuchado en esta charla,
Yo tengo que ir en pos de nuestro Jesucristo. ¿Cómo? Renunciando a mí mismo. Y yo sé que renunciar a mí mismo es lo que más cuesta. Es lo que más cuesta. Al joven rico, nuestro Jesucristo le pidió que renunciase ¿a qué? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y sígueme. Él le pidió que renunciase a darle lo que él tenía, su riqueza. Porque nuestro Jesucristo, si él decía que sí, luego él le iba a ayudar, evidentemente, a renunciar a todos los otros. Pero él no renunció a eso, para ver lo difícil que es incluso renunciarse a sí mismo. Renunciarse a sí mismo es lo más difícil que hay. Pero hay que pedir la gracia. Tenemos que tomar esa determinación. Yo quiero renunciar de mí mismo, negarme a mí mismo, perdón. Tomar la cruz, sabemos lo que quiere decir, lo que exige tomar la cruz, o sea, aceptar todas las cosas, las probaciones, los sufrimientos, los sinsabores de la vida por amor a Dios, soportando con paciencia los defectos del prójimo, que puede ser una cruz también, claro que sí, por amor a Dios, tomar mi cruz y seguirle. Eso es lo que tenemos que hacer en esta Cuaresma. Si nosotros tomamos esa determinación, evidentemente estaremos aprovechando y estará siendo fructífera esta Cuaresma. En esta charla, evidentemente, como en todos los momentos, nosotros recibimos gracias. Tanto para el que habla, cuando uno se prepara la charla, uno recibe gracias de Dios, evidente. Y se va dando cuenta, esto de aquí me lo tengo que aplicar yo, esto de aquí, qué bonito, no sé qué, pero esto se me había olvidado, esto no sé cuánto. Todos nosotros que escuchamos en este momento recibimos gracias. ¿Gracias de qué? Gracias de cambio de vida. ¿Gracias de qué? Gracias de crecer en el amor de Dios. Pero sobre todo gracias, cuando yo crezco en el amor de Dios, esa gracia se transforma en una determinación, en un propósito. Y es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que yo voy a hacer después de esta charla? En mi siguiente examen de conciencia, o esta noche, si yo hago un examen de conciencia esta noche, ¿cómo voy a profundizar en ese orgullo? Porque yo quiero arrancarlo de mi alma. Sé que es difícil, y sé que voy a estar luchando toda mi vida contra el orgullo, lo sé, pero no me voy a desanimar, porque yo quiero arrancarlo. Y yo quiero ser humilde y reconocer que todo me viene de Dios. Así que si queremos seguirlo, negarnos a nosotros mismos, cargar con nuestra cruz y seguirlo. Y vamos a pedir esto a Nuestra Señora, Reina de la Humildad. Nos ponemos de pie para rezar una Ave María.